This episode is brought to you by Welch's Fruit Snacks. Big news for your kids' lunchbox. Welch's Fruit Snacks are now made without any artificial dyes. A snack parents can feel good about and the same delicious taste kids can't get enough of. All made with no artificial dyes. Try Welch's Fruit Snacks today. A orillas de un canal de irrigación en Babilonia, en un día que comenzó como cualquier otro en el exilio, un hombre dejó de caminar. Tenía 30 años, era sacerdote de Israel y se encontraba a más de 1.200 kilómetros del único lugar donde, según todo lo que había aprendido desde niño, la presencia de Dios podía aparecer. Lo que vio a continuación era tan radicalmente imposible de poner en palabras que a lo largo de 48 versículos del primer capítulo del libro que lleva su nombre, utilizó la expresión como o semejante a más de 25 veces consecutivas. No era poesía, no era recurso retórico, era la confesión honesta y desesperada de un hombre que intentó, con toda la fuerza del hebreo más preciso que tenía a su disposición, describir algo que el hebreo, o cualquier lengua humana, simplemente no había sido construido para contener. Su nombre era Ezequiel, hijo de Buzi, de la familia sacerdotal de Sadoc, el linaje que se remontaba al propio Aarón, que había servido a Salomón, que había guardado el templo por generaciones. Ezequiel no era un visionario de los márgenes, no era un profeta autoproclamado sin credenciales. Era un sacerdote de formación rigurosa, entrenado para un ministerio preciso en un lugar específico, el Templo de Jerusalén, con una liturgia que había sido codificada a lo largo de siglos. 30 años. Ese detalle parece menor. No lo es. En la ley israelita, específicamente en los textos de Números capítulo 4, 30 años era el umbral sagrado, la edad en que un hombre del linaje levítico entraba en plena función sacerdotal. Antes de los 30, un levita podía ayudar, podía aprender, podía observar. Después de los 30 asumía. 30 años era el comienzo real. Era el año en que toda una vida de preparación, estudio, memorización, entrenamiento ritual, aprendizaje litúrgico, finalmente se convertía en propósito activo dentro del santuario. Ezequiel había pasado toda su vida esperando esa edad, y el año en que llegó a ella, el templo estaba a 1.200 kilómetros de distancia, en manos babilónicas, y él estaba a orillas de un canal de irrigación en medio de Mesopotamia. El año era el quinto del cautiverio del rey Joaquín, en hebreo Jehoiaquín, también llamado Jeconías, lo que sitúa la visión de Ezequiel alrededor del año 593 a.C. Nabucodonosor II había llevado a cabo la segunda gran deportación de Jerusalén en el año 598 a.C. En esa deportación masiva no se llevó a los más pobres, se llevó a los más valiosos, sacerdotes, artesanos, soldados de élite, escribas, nobles, quienes una capital necesitaba para funcionar. La política de Nabucodonosor no era destrucción gratuita, era trasplante de competencia. Debilitar a Jerusalén llevándose sus mejores cerebros y sus manos más hábiles para fortalecer Babilonia. Ezequiel había llegado en esa deportación, con los 30 años aún por venir. El canal del Quebar, en hebreo Nar-Kabar, Nehar-Kabar, no era un río natural. Era uno de los grandes canales artificiales de irrigación que cortaban la llanura de la Baja Mesopotamia, derivados del Éufrates. Los registros cuneiformes babilónicos de la época mencionan un canal con nombre similar, el Naru Kabari, que servía de arteria hidráulica para la región alrededor de Nippur, a aproximadamente 80 kilómetros al sureste de Babilonia. Era un canal de trabajo, suficientemente ancho para embarcaciones de carga, con márgenes de arcilla húmeda, con olor a lodo y a sedimento del Éufrates.
rodeado por los campos de irrigación que la ingeniería babilónica había transformado en una de las regiones agrícolas más productivas del mundo antiguo. Y a orillas de ese canal, los deportados israelitas habían construido su asentamiento. El lugar se llamaba Tel Aviv, en hebreo Tel Aviv, que significa literalmente colina de la primavera. Los arqueólogos identifican los tels, los montículos artificiales formados por la acumulación de ruinas de asentamientos anteriores, como los lugares donde civilizaciones se sucedieron unas a otras en el mismo punto geográfico. Tel Aviv era probablemente uno de esos lugares, un montículo sobre las ruinas de algo anterior, donde los israelitas exiliados habían construido casas de barro, habían plantado jardines, habían intentado recrear con los materiales disponibles algo que se pareciera a una vida. ¿Puedes imaginar el peso específico que pesaba sobre Ezequiel en ese contexto? No solo el peso del exilio, la nostalgia de Jerusalén, la distancia de la familia que se había quedado, la pérdida de las rutas conocidas, de los cementerios de los antepasados, de las calles donde había crecido. Había un peso aún mayor, más específico, que era el peso de un sacerdote sin templo. La identidad de Ezequiel estaba estructuralmente vinculada a un lugar físico que ahora era inaccesible. Su propósito profesional, su vocación, su papel dentro de la comunidad, todo eso dependía de una arquitectura que estaba a 1.200 kilómetros de distancia y que, a todos los efectos prácticos, podría haber estado en otro universo. Y estaba la cuestión teológica que los corroía a todos. ¿Dónde estaba Dios? No era una pregunta retórica, era una crisis existencial con implicaciones concretas para cada aspecto de la vida religiosa israelita. Toda la teología del templo había sido construida sobre una premisa fundamental. La Shekinah, la presencia divina tangible, habitaba en Jerusalén, específicamente en el Debir, el lugar santísimo, entre los querubines que cubrían el arca de la alianza con sus alas de oro. El templo no era solo un símbolo, era la dirección de Dios. Era donde llegaban los sacrificios, donde la oración tenía garantía de recepción, donde el sacerdote entraba una vez al año, en el Yom Kippur, para encontrar la presencia de forma más directa que cualquier otro ser humano vivo podía encontrarla. Y entonces Nabucodonosor quemó el templo. ¿Qué había ocurrido con la Shekinah? ¿Había quedado en los escombros? ¿Había sido capturada junto con los vasos de oro y plata? ¿Simplemente había cesado? La crisis del exilio no era política. Are you stuck staring at your W-2? Are tax refund worries holding you back? You probably have FOMO, the fear of messing up. The fix? Using TurboTax on Intuit Credit Karma. They find every credit and deduction to help you get every refund dollar you deserve. Or your money back. It's time to overcome your fear of messing up and get your taxes done right. Start filing today in the Credit Karma app. The right window treatments change everything. Your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 five-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 45% off with minimum purchase, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply. Era metafísica y no había ningún lenguaje teológico disponible, todavía, para responderla de forma satisfactoria. Existe un detalle específico en la visión que Ezequiel registró ese día, un elemento que aparece en los primeros versículos del capítulo 1 y que estudiosos de tradiciones diversas aún debaten con intensidad, que va a responder esa pregunta de una manera que nadie esperaba. Pero para llegar a él, primero necesitas ver lo que Ezequiel vio, y ver lo que Ezequiel vio
No es simple. Fue en el 5.º día del 4.º mes del 5.º año del cautiverio de Joaquín. Ezequiel estaba a orillas del Quebar. El texto no dice qué hacía, si caminaba, si pescaba, si simplemente estaba sentado en el pesado silencio de otra tarde en el exilio. Y entonces el cielo cambió. No de la manera en que el cielo cambia cuando una tormenta común se acerca. De la manera en que el cielo cambia cuando algo que no tiene nombre en ningún idioma humano comienza a aproximarse. Y miré, y he aquí que un viento tempestuoso venía del norte, una gran nube con un fuego que se revolvía, y con un resplandor alrededor, y en medio del fuego como el color del ámbar. Viento tempestuoso, Ruach Sahara, en hebreo. La misma expresión usada en el libro de Job para describir el viento desde el cual Dios habla al patriarca al final del libro. No un viento cualquiera, una tormenta direccional, con propósito, viniendo de un punto específico en el horizonte, del norte. En cualquier cultura del antiguo Oriente Próximo, el norte tenía un peso simbólico inmenso. Era de donde venían los imperios, Asiria, Babilonia. Todos descendían por el corredor sirio-palestino viniendo del norte. Era también, en la cosmología israelita, la dirección asociada con el monte divino, el Tzafón, la montaña de Dios, que aparece en los Salmos como sinónimo de la morada celestial. Un viento tempestuoso viniendo del norte no era solo un fenómeno meteorológico, era una declaración de procedencia. La nube no era estática, el fuego dentro de ella no era el fuego de una llama común. El texto dice que se revolvía, se agitaba, se doblaba sobre sí mismo como una entidad con movimiento propio. Alrededor de todo había un resplandor, nogá en hebreo, un brillo radiante que la palabra también usa para describir el amanecer y la luz del relámpago. Y en el núcleo de esa tormenta luminosa había el Hashmal. Hashmal es una de las palabras más debatidas del hebreo bíblico. Aparece solo 3 veces en toda la Biblia. Los traductores griegos de la Septuaginta la tradujeron como electrón, que en griego significaba tanto ámbar como la aleación de oro y plata llamada electrum. Los traductores medievales usaron ámbar. Los modernos no se ponen de acuerdo. Lo que la palabra parece indicar es una sustancia que emite luz propia, que no solo refleja luz, sino que la produce desde dentro. Un color que brilla de dentro hacia afuera. ¿Cómo se pinta en palabras un color que nunca existió antes de que un único texto lo registrara? ¿Cómo se le ordena a la mente que sostenga una imagen para la que no tiene archivo? Del medio del Hashmal salieron 4 seres vivos. El texto hebreo los llama chayot, plural de chayá, que significa simplemente ser vivo, criatura animada. No usa una palabra especial, no inventa un nombre para ellos. Los llama por el nombre más genérico posible para una cosa que vive, como si cualquier nombre más específico fuera ya una limitación inaceptable para lo que estaba siendo descrito. Cada uno tenía apariencia humana, pero cada uno tenía 4 rostros. Dimensiona lo que eso significa en términos de geometría de percepción. Un rostro humano mirando al frente, un rostro de león a la derecha, un rostro de buey a la izquierda, un rostro de águila detrás. Por ser 16 rostros en total para las 4 criaturas, mirando simultáneamente en 4 direcciones, cubriendo todos los cuadrantes de cualquier espacio que habitaran. Ninguna dirección quedaba descubierta. Ningún ángulo era punto ciego. A donde quiera que miraras desde el centro de esa formación, había un rostro mirándote de vuelta. Lo que esos 4 rostros representaban en la iconografía del antiguo Oriente Próximo no era arbitrario. El león era el rey de los animales salvajes. Poder, soberanía, ferocidad noble. El buey era el mayor de los animales domésticos. Fuerza laboral, sacrificio, sustento.
El hombre era el ápice de la creación consciente, razón, lenguaje, intención moral. El águila era la reina de las aves. Visión aguda, velocidad, la capacidad de ver desde las alturas lo que es invisible desde el suelo. Las 4 formas de existencia poderosa que la antigüedad había mapeado, reunidas en 4 seres que eran al mismo tiempo todas ellas. ¿Cómo puede una sola criatura ser simultáneamente león, buey, hombre y águila, sin que ninguno de los 4 cancele a los otros, sin que la presencia de uno borre la realidad de los demás? Cada ser tenía 4 alas. 2 cubrían sus cuerpos, un gesto de reverencia o de ocultamiento que aparecerá más adelante en los querubines del templo y en los serafines de Isaías, que también cubren sus cuerpos en la presencia divina. Las otras 2 alas estaban extendidas horizontalmente, tocando las alas de los seres adyacentes. Las 4 criaturas formaban un cuadrado, y sus alas extendidas creaban el techo de una cámara, un espacio encerrado entre ellas, con el firmamento arriba y el suelo abajo. Sus piernas eran rectas. El texto dice literalmente que eran una pierna recta, sin articulación que se diera, sin rodilla que se doblara. Y sus pies, el texto los describe como la planta del pie de un becerro, eran redondos. Relucían como bronce pulido, como el brillo del bronce bruñido a la perfección. Debajo de sus alas, a cada lado, había manos humanas. 4 criaturas, 4 alas cada una. Una mano humana bajo cada ala. 16 manos humanas pertenecientes a seres que no eran humanos. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando intentas visualizar eso? Manos humanas, con las proporciones y la delicadeza y el reconocimiento inmediato que las manos humanas tienen, emergiendo del cuerpo de criaturas con 4 rostros y patas de becerro y bronce reluciendo en sus piernas. Eczema is unpredictable, but you can flare less with Ebglyss, a once-monthly treatment for moderate to severe eczema. After an initial 4-month or longer dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks. And most of those people maintain skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing. Ebglyss, lebrikizumab LBKZ, a 250 milligram per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection. Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979. Entre los 4 seres había brasas de fuego encendidas, como la apariencia de teas. El fuego subía y bajaba entre ellos, y del fuego salían relámpagos. No la descarga eléctrica familiar que cualquier persona ha visto durante una lluvia de verano, sino algo que el texto sugiere como emanación del fuego, como extensión natural de lo que estaba ocurriendo en el centro de la formación. Y ahora viene el detalle de movimiento que perturbará a cualquiera que se detenga a pensar en él con atención. Los seres se movían sin girarse. ¿Cuál es el ser vivo que conoces que puede desplazarse en cualquier dirección sin necesidad de reorientar su eje? ¿Cuál es la geometría de un cuerpo que no tiene frente preferencial? Que es frente en todas las direcciones al mismo tiempo. En cualquier dirección que necesitaran recorrer, la recorrían, sin reorientar el cuerpo, sin girar, sin hacer lo que cualquier ser físico que conoces necesita hacer para cambiar de dirección. A donde iba el espíritu, ellos iban directamente. El texto lo repite que no se giraban cuando andaban, como si el concepto de frente y detrás, de dirección preferencial, de eje de orientación,
como si esos conceptos simplemente no se aplicaran a ellos de la forma en que se aplican a cualquier cosa que existe dentro de las categorías físicas conocidas. Sigue la lógica de lo que eso implica. Un coche gira con el volante, un barco gira con el timón, una persona gira con los pies y las caderas, un pájaro gira con las alas. El movimiento direccional presupone un eje de orientación, un frente que lidera el desplazamiento. Esos seres no tenían eso, o mejor dicho, tenían 4 frentes simultáneamente. Para ellos, cualquier dirección era frente. El sonido de sus alas cuando se movían era como el sonido de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso, como el estruendo de un campamento militar en marcha. Ezequiel apila comparaciones, porque ninguna de ellas es suficiente. El sonido era tan grande como el océano, y tan específico como una voz, y tan colectivo como un ejército. Al mismo tiempo, un sonido que era todas esas cosas juntas, pero no era completamente ninguna de ellas. ¿Puedes dimensionar lo que sería estar a orillas de un canal de irrigación solo y escuchar un sonido que es simultáneamente un océano, una voz y un ejército? Y entonces Ezequiel miró hacia abajo, hacia el suelo, hacia la tierra a orillas del Quebar, y vio lo que transformaría su visión en uno de los textos más estudiados de la historia intelectual humana. Había una rueda junto a cada ser vivo, en el suelo, al lado de cada criatura, 4 ruedas para 4 seres. Y el aspecto de las ruedas y su estructura, dice el texto, eran como el color del berilo, la piedra semipreciosa de tono verde azulado, translúcida, que reluce a la luz del sol como agua profunda. Pero no eran ruedas simples. Cada una de las 4 ruedas tenía dentro de sí otra rueda, una rueda dentro de una rueda, Ofan Betok Ofan, en hebreo, perpendicular a la primera, como 2 anillos de un giroscopio superpuestos en planos diferentes, formando juntos una estructura esférica de movimiento que podía rodar en cualquier dirección, hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, en diagonal, sin necesitar eje preferencial, sin necesitar reorientarse. ¿De dónde venía la geometría mental para concebir algo así en 593 a.C.? En Babilonia, las aristas de las ruedas eran altas, terribles, dice el texto, y estaban llenas de ojos alrededor. En las 4 ruedas, a lo largo de toda la circunferencia de las aristas, había ojos. No 2 ojos, no 8. Una superficie de ojos cubriendo los bordes enteros de las 4 ruedas. Ojos que veían en todas las direcciones al mismo tiempo, que no necesitaban girarse para cubrir cualquier ángulo del espacio alrededor. Un objeto que ve en todas las direcciones, que rueda sin eje, que lleva dentro de sí otra versión de sí mismo. Lo que los registros muestran es que las ruedas no eran controladas por las criaturas en el sentido convencional de control. El texto dice que el espíritu de las criaturas estaba en las ruedas. Ruach Hachayot, el espíritu, el aliento, la intención animadora de los seres vivos, estaba también dentro de las ruedas. No las criaturas gestionando las ruedas como un piloto gestiona un avión. Las criaturas y las ruedas compartiendo el mismo impulso animador, el mismo ruach, la misma direccionalidad. Cuando las criaturas se detenían, las ruedas se detenían. Cuando se levantaban, las ruedas se levantaban. Cuando avanzaban, las ruedas avanzaban, sin que nadie necesitara dar una instrucción separada a los 2 sistemas, como si los 2 sistemas fueran en realidad un solo sistema. Y aquí está el núcleo del detalle que 2600 años de estudiosos aún debaten, no el detalle anatómico de las criaturas, no la geometría de las ruedas en sí, sino la pregunta que toda esa maquinaria celestial responde de forma indirecta. ¿Por qué el carro estaba aquí? Sigue el razonamiento teológico que la visión impone. Las ruedas existen porque el carro, la Merkabá,
como la tradición judía llamará a esa estructura, necesita moverse, puede moverse, está equipado para moverse en cualquier dirección, sin preparación previa, sin infraestructura local, sin ninguno de los prerequisitos que la teología del templo había establecido como necesarios para la presencia divina. No necesitaba altar, no necesitaba sacerdote ungido, no necesitaba incienso, no necesitaba arca de la alianza, ni lugar santísimo, ni Jerusalén. Necesitaba ruedas, y las ruedas estaban ahí. Lo que pocos perciben es que eso era una revolución teológica con el mismo impacto para el judaísmo del siglo VI a.C., que un terremoto de magnitud 8 tendría para la geología local. La crisis del exilio era exactamente la crisis de dónde estaba Dios. Y la visión del Kebar respondía a esa pregunta no con una declaración verbal, no con un texto de consuelo, sino con una imagen funcional. La presencia estaba aquí porque el carro tenía ruedas, y las ruedas podían ir a cualquier lugar. El Dios de Israel había seguido a su pueblo hasta Babilonia. Considera lo que esa percepción le costaba a la teología ortodoxa israelita de la época. Toda la arquitectura religiosa, el templo. Everyone knows that unexplainable it factor, that smile that lights up a room, that wow. Well, it doesn't happen by itself. There's chemistry behind the charisma. Colgate Optic White Pro Series toothpaste removes 15 years of deep-set stains when you brush twice daily for 2 weeks. How? The clinically proven formula is powered by Colgate's hydrogen peroxide complex. It works at the molecular level to gently dissolve stains deep within the enamel where your brush can't reach. It's proof that daily routine can be remarkable. That's the science of wow. Colgate Optic White. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Como morada divina, Jerusalén como ciudad de Dios. El sacerdocio como mediación indispensable presuponía una cierta localización de la presencia, que Dios estaba en un lugar porque había elegido estar en ese lugar. El carro con ruedas no destruía esa teología, pero la expandía de tal manera que nunca más sería posible cerrarla de vuelta en la caja anterior. Si la presencia podía aparecer en el Kebar, con toda la plenitud de la gloria, con la escolta imposible de las criaturas y las ruedas y los ojos en todas las superficies, entonces la destrucción del templo no había sido el fin de la presencia. Había sido su liberación de una limitación geográfica que los humanos habían construido a su alrededor sin darse cuenta de que estaban construyendo una jaula. Eso llevaría siglos en ser completamente digerido. Pero la semilla fue plantada a orillas de un canal de irrigación en 593 a.C. Por encima de las criaturas había el raquia, el firmamento, la expansión, la misma palabra usada en el Génesis para describir lo que Dios creó en el segundo día, la separación entre las aguas de arriba y las de abajo, como el color del cristal terrible, extendido sobre las cabezas de las criaturas. Terrible no en el sentido de malo, terrible en el sentido que el español ha perdido, de que provoca reverencia física, de que el cuerpo reacciona a él antes de que la mente pueda procesarlo. Transparente como cristal, pero terrible, y bajo ese firmamento las alas de las criaturas extendidas, cada par de alas tocando el par del ser adyacente. El sonido que salía de debajo del firmamento cuando las criaturas se movían era como el sonido de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso. Pero cuando las criaturas se detenían, cuando bajaban las alas, había silencio. Y del silencio venía una voz desde arriba del firmamento, por encima del firmamento, por encima del cristal terrible, por encima del espacio donde las criaturas y las ruedas y el fuego existían. Había algo que parecía una piedra de zafiro, el azul más profundo que la antigüedad conocía como símbolo de realeza y de divinidad.
el lapislázuli que venía de Afganistán, atravesando rutas de comercio de más de 5.000 kilómetros para llegar a los palacios del antiguo Oriente Próximo, la piedra que Moisés y los 70 ancianos de Israel habían visto bajo los pies de Dios en el Sinaí, según el Éxodo capítulo 24. Sobre la piedra de zafiro había la apariencia de un trono, y sobre la apariencia de un trono había la apariencia de una forma humana. Allá arriba, en lo alto, contempla el momento exacto en que Ezequiel se da cuenta de lo que está describiendo. Había descrito criaturas con 4 rostros cada una. Había descrito ruedas con ojos. Había descrito el firmamento de cristal. Y ahora había una figura, algo con apariencia humana, sentada por encima de todo aquello. Y lo que Ezequiel hace a continuación es quizás el gesto de honestidad intelectual más profundo de toda la narrativa profética bíblica. No dice lo que vio, dice lo que aquello parecía. Desde la apariencia de sus lomos hacia arriba, había como el color del ámbar con apariencia de fuego alrededor, por dentro. Desde la apariencia de sus lomos hacia abajo, había apariencia de fuego con resplandor alrededor. Ámbar con fuego, fuego con resplandor, y alrededor de todo eso, alrededor de la figura, del trono, del firmamento, de las criaturas, de las ruedas, había algo que Ezequiel describe así, como la apariencia del arco iris que está en la nube en el día de la lluvia. Un arco iris, el símbolo que aparece por primera vez en la Biblia en el Génesis capítulo 9. El arco que Dios coloca en las nubes después del diluvio como señal del pacto con Noé y con toda la creación. El símbolo que aparecía después de la destrucción, después del agua que borró el mundo anterior, como promesa de que eso nunca más sería permitido convertirse en una extinción total. Y ahora ese mismo arco enmarcaba la gloria que Ezequiel veía a orillas del Quebar, después de la destrucción de Jerusalén, después del diluvio del exilio, alrededor del carro que había seguido al pueblo hasta Babilonia. El texto no dice que Ezequiel vio la gloria de Dios, dice que vio la apariencia de la semejanza de la gloria del Señor. 3 capas de distancia lingüística entre el observador y el objeto observado. Apariencia, no la cosa, sino cómo parece. Semejanza, no la cosa real, sino algo parecido a ella. Gloria, e incluso esa palabra es una aproximación al kabod, el peso, la presencia que dobla el espacio a su alrededor, como si el propio texto supiera que el lenguaje no alcanza, y por eso apilara aproximaciones en lugar de intentar una descripción directa que inevitablemente sería falsa. ¿Qué significa que la palabra hebrea para la presencia divina sea literalmente peso? Que la tradición no eligió luz, no eligió voz, no eligió calor, eligió peso. Cuando Ezequiel vio eso, cayó con su rostro en tierra. No hay negociación en esa frase, no hay resistencia, no hay la deliberación de un hombre decidiendo cuál es la respuesta apropiada para ese momento. El cuerpo de Ezequiel, que había sido entrenado para el templo, que había memorizado liturgias, que sabía exactamente cuál era el protocolo ritual para cada ocasión, simplemente resolvió por cuenta propia qué hacer ante la apariencia de la semejanza de la gloria. Y lo que el cuerpo sabía hacer era el único gesto que aún tenía coherencia: caer. Y entonces había una voz, no descrita en sus atributos sonoros, no calificada en tono o volumen, solo había una voz. Hijo del hombre, ponte en pie y hablaré contigo. Ben Adam, hijo del hombre, la forma de dirigirse que Dios usará con Ezequiel 93 veces a lo largo de todo el libro, más que con cualquier otro profeta. Una forma que afirma la humanidad del profeta en el momento exacto en que experimenta algo que está más allá de la escala humana. Eres humano, ponte en pie, vamos a conversar. Y el Espíritu entró en Ezequiel y lo puso en pie.
no Ezequiel levantándose, el Espíritu poniendo a Ezequiel en pie. La distinción es importante porque el texto sugiere que la iniciativa no era humana. El cuerpo había alcanzado su límite y necesitó algo exterior para volver a funcionar. La comisión que siguió fue la de un... SpringFest is heating up at Lowe's, and for a limited time, we have the extra big deals you need to impress guests. Get your outdoor space ready and save $50 on the select Cobalt 24-volt blower kit, now $79. Plus, save $80 on the Charbroil Performance 4-burner grill, now $199. It's springtime, and our best lineup is here at Lowe's. Valid through 4/13. While supplies last, selection varies by location. Sofe, en hebreo, un vigía, un hombre colocado en la torre más alta de la ciudad para ver lo que viene de lejos antes de que llegue, con la responsabilidad específica de avisar y con la advertencia igualmente específica de que el pueblo al que hablaría era descrito como una casa rebelde, con ojos para ver pero que no veían, con oídos para oír pero que no oían. La misión de Ezequiel no era cómoda, no era popular, era necesaria. El texto de Ezequiel capítulo 2 y 3 describe que después de la comisión verbal, un rollo, un pergamino, fue extendido ante el profeta, lleno de escritos por dentro y por fuera, lamentaciones y gemidos, y ayes. Y la voz dijo, come ese rollo. Y Ezequiel lo comió, y en su boca era dulce como miel. El profeta comió el mensaje de lamentación, y era dulce. La paradoja de ese detalle aún perturba a cualquier lector que se detiene a pensar en él. Un mensaje de desgracia, ingerido, sabiendo a miel, como si la palabra, incluso cuando el contenido era amargo para quienes lo escucharían, tuviera un sabor intrínseco que era independiente del tema. Y entonces Ezequiel fue a Tel Aviv, donde vivían los exiliados, y se sentó allí, atónito, por 7 días. 7 días. El 7 en Israel nunca era solo cantidad, era símbolo de plenitud. El ciclo que cierra, el periodo que concluye, el número que define la semana sagrada y el Shabbat y el jubileo. 7 días de creación, 7 días de luto por un muerto, 7 días de purificación después de la impureza ritual, 7 días antes de que un sacerdote entrara en plena función, conforme a Levítico 8. Ezequiel permaneció en silencio por 7 días, como si lo que había experimentado necesitara un período sagrado para asentarse antes de poder ser transmitido. 7 días a orillas del canal, en silencio, entre compatriotas que no sabían lo que le había ocurrido. ¿Qué pasa por la mente de un hombre que acaba de ver criaturas con 16 rostros y ruedas con ojos y una figura de fuego sobre un trono de zafiro y un arco iris, y ahora está sentado entre vecinos que le preguntan si quiere un poco de pan? Y lo que los registros muestran es que cuando ese periodo de 7 días terminó, cuando el silencio se convirtió en habla, Ezequiel se convirtió en el profeta más prolífico del exilio. 48 capítulos, más de 1200 versículos, la descripción más arquitectónicamente detallada del templo que contiene toda la Biblia, con medidas precisas de cada cámara, cada altar, cada pórtico, cada muro. Visiones de un valle lleno de huesos secos, que se reunían y se cubrían de tendones y carne, y recibían el soplo de vida. Ríos de agua saliendo del umbral del templo y creciendo hasta que no podían ser atravesados a vado. La restauración de Israel, descrita con una precisión topográfica que todavía orienta a los arqueólogos modernos. El silencio de 7 días no produjo menos palabras, produjo un volumen entero. Hay un dato sobre la recepción del libro de Ezequiel en la tradición judía que revela más sobre el peso de esta visión que cualquier análisis académico podría revelar. En algún momento, entre el siglo II y el V de la era común, los sabios del Talmud establecieron que el capítulo 1 de Ezequiel, la visión del carro, la Merkabá,
no debía enseñarse públicamente a más de una persona a la vez, y que esa persona necesitaba ser ya un estudioso establecido, de juicio maduro, antes de ser expuesta al texto. La lógica no era que el texto era herético o prohibido, era que era demasiado poderoso para ser accedido sin preparación, como alta tensión en cables descubiertos, no porque la electricidad sea mala, sino porque la potencia era incompatible con el contacto sin protección. Generaciones de intelectos entre los más agudos de la historia judía, Maimónides, Rashi, Nahmánides, los autores de los Hecalot, los textos de los palacios celestiales que forman el núcleo del misticismo de la Merkabá, pasaron décadas construyendo sobre esa fundación. Toda la tradición del misticismo del carro, que sería uno de los pilares de la cábala medieval, parte del primer capítulo de Ezequiel. La visión del Kebar se convirtió en la sala de máquinas de una de las corrientes intelectuales más duraderas de la historia humana. No a pesar de su opacidad, sino por causa de ella. Era estudiada precisamente porque resistía a ser completamente estudiada. Y entonces, en el año 95 o 96 de la Era Común, en una isla del Mediterráneo, un hombre en un exilio diferente vio algo. Juan, el apóstol, en el Apocalipsis capítulo 4, describe alrededor del trono de Dios 4 seres vivientes. El primero como un león, el segundo como un buey, el tercero con rostro de hombre, el cuarto como un águila en vuelo, llenos de ojos por dentro y por fuera, con 6 alas cada uno, y día y noche sin cesar de proclamar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. 600 años separan a Ezequiel de Juan. Uno estaba en el Kebar, en Mesopotamia, el otro estaba en Patmos, en el Egeo. Uno era sacerdote del linaje de Sadoc, el otro era pescador del mar de Galilea, transformado en apóstol. Culturas diferentes, siglos diferentes, geografías diferentes. Y los dos vieron las mismas 4 criaturas. No es que Juan copió a Ezequiel. Los dos textos tienen diferencias suficientes para eliminar la hipótesis de simple dependencia literaria. Es que los dos describieron el mismo objeto desde puntos de observación separados por 600 años y 3000 kilómetros, como 2 cámaras posicionadas en lugares diferentes capturando el mismo evento, y las imágenes, comparadas, confirmando que el evento existía independientemente de cualquiera de los dos observadores. La influencia visual de la visión de Ezequiel en el arte occidental es tan profunda y tan difusa que la llevas sin saber de dónde viene. Los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron asociados desde el siglo II de la Era Común por Ireneo de Lión y después por Jerónimo, a los 4 rostros de las criaturas del Kebar. El hombre para Mateo, porque su evangelio comienza con la genealogía humana de Jesús. El león para Marcos, porque su narrativa comienza en el desierto con la voz que clama. El buey para Lucas, porque comienza en el templo con el sacrificio de Zacarías. El águila para Juan, porque su prólogo comienza antes del tiempo en lo alto, con "en el principio era el verbo". La próxima vez que entres en una catedral medieval europea o veas una iluminura de un manuscrito del siglo XII o observes el portal de una basílica románica y encuentres un hombre, un león, un buey y un águila dispuestos alrededor de una figura central, estarás mirando la iconografía que nació a orillas del Kebar. Las criaturas que Ezequiel vio a orillas de un canal de irrigación babilónico en 593 a.C., 1200 kilómetros lejos del templo, en territorio pagano, en exilio forzado, sin altar, sin arca, sin la infraestructura que debería ser necesaria. Y el carro apareció de todos modos.
El sacerdote de 30 años que había llegado al exilio con toda la vida organizada en torno a un propósito que el exilio había tornado imposible. Ese hombre, a orillas de un canal lodoso en la llanura de Mesopotamia, recibió la visión que ningún sacerdote del templo en Jerusalén jamás registró haber recibido dentro de sus muros sagrados. La presencia no había quedado en los escombros. No había sido derrotada junto con los muros de la ciudad. Había ido con ellos. Las ruedas habían rodado hacia donde el pueblo había sido llevado. 2600 años después, el silencio de 7 días de Ezequiel a orillas del Quebar aún tiene más sentido que cualquier cosa que alguien pudiera. Stitch Fix. Shopping is hard. Let's talk about it. I don't have time to shop, so I buy all my clothes where I buy my seafood. I just want someone to tell me what shirt goes with what pants. I just want jeans that fit. Stitch Fix makes shopping easy. Just show your size, style, and budget, and your stylist sends personalized looks right to your door. No subscription required, plus free shipping and returns. Man, that was easy. I look good. Stitch Fix, online personal styling for everyone. Take your style quiz today at stitchfix.com. Haber dicho.